Bueno, bienvenidos nuevamente. La clase de hoy, estimados alumnos, es las ecuaciones lógicas, referente al tema de punto lógico. ¿Qué es una ecuación lógica? Bueno, una ecuación lógica es una función, ¿verdad?, en la que nosotros vamos a identificar a partir del circuito de control, cuáles son las variables creadoras, cuáles son las variables anuladoras del circuito de control. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a identificar que las variables creadoras, cómo están definidas, si están en serie o están en paralelo. Y algo importante, identificar cuáles son las variables creadoras y cuáles son las variables anuladoras. Las variables creadoras son aquellas que crean el circuito, ¿verdad?, que no se anula. O sea, que el circuito está en serie, pero que una depende de la otra. Y las variables anuladoras son aquellas variables que anulan el circuito. En otras palabras, son aquellas variables que, independientemente de su posición, ¿verdad?, influyen en el circuito para anular el mismo. En el caso de las variables anuladoras, son las que están en paralelo. Entonces, en un circuito de control, como les estaba diciendo, podemos ver aquí el circuito de control, donde tenemos tanto el fusible, el relé térmico, representado por la RT, el stop o el pulsador NC, normalmente cerrado, son variables creadoras, les decimos. Son creadoras porque el circuito está cerrado, todo está cerrado, entonces el voltaje circula por él. Y no así lo que es la siguiente, que son el pulsador NO, normalmente abierto, representado por start, ¿verdad? Un pulsador de apagado y encendido, entonces este anula el circuito. Y también el contactor auxiliar, representado por la letra KM, cuya simbología es 3 y 14. Un contactor auxiliar también es una variable anuladora, porque anulan el circuito. Entonces nos vamos a ir a la siguiente imagen para que podamos ver, ¿verdad?, de forma práctica cómo quedan las variables tanto creadoras como anuladoras. Y nos vamos a este formato. Tenemos lo que las variables creadoras, que son F, RT y stop, y las variables anuladoras, que es el start y KM. Recordemos que F es el fusible, RT es el relé térmico y stop es la de parada, y variables anuladoras es start, la de arranque, la de arrancar, y KM, que es el contactor auxiliar, representado, ¿verdad?, obviamente con la simbología KM, ¿verdad?, representado contactor auxiliar. Ok, ¿cómo queda la ecuación lógica? Bueno, F igual a F fusible por RT por stop. Notemos que estas están multiplicando. ¿Por qué están multiplicando? Porque la posición de las variables creadoras está en serie. Y si ustedes fijan, multiplica a start más KM, que las variables anuladoras están en paralelo, ¿verdad? Como podemos ver aquí, podemos ir al circuito, ¿verdad? Aquí podemos ver que start y KM están en paralelo. Están en paralelo, ¿verdad? Y stop, RT y fusible están en serie. Por consiguiente, la función lógica es fusible por RT por stop. Abra paréntesis, start más KM. Estas están en serie y estas están en paralelo. Entonces, esta función lógica a uno le sirve, ¿verdad?,
para la hora de programar el autómata o el PLC, ¿verdad? Esta es la forma como nosotros vamos a ingresar la información en el PLC. Esto me va a decir a mí que esta está aquí, lo podemos representar así, ya lo vamos a ver de esta manera, lo podemos representar así, ¿verdad? Que esta sería I1, que sería la entrada en el PLC, esta sería I2, esta sería I3, y están multiplicando obviamente por I4 más I5, ¿verdad? Tenemos aquí I5 y cerramos el paréntesis. ¿Qué me está diciendo? Que estas están en serie, por consiguiente, a la hora de ingresar información, estas me van a representar una compuerta que le decimos nosotros compuerta AND. ¿Qué es una compuerta AND? Pues es un circuito integrado, ¿verdad? Que de esta manera, como está aquí, así vamos a ingresar la función lógica, ¿verdad? Y 1, y 2, y 3 está en serie. Voy a utilizar una compuerta AND. Compuerta AND. Estas tres van a estar en serie. Y estas que están en paralelo, la I4 más la I5, me representa una compuerta OR. La compuerta OR está en paralelo y la compuerta AND está en serie. Entonces, a la hora de programar el PLC, voy a ingresar esta función de esta manera, ¿verdad? Para que podamos simularlo, ¿verdad? Para que podamos simularlo en el PLC, ¿verdad? Para poderlo simular en el PLC, ¿verdad? Podemos ver un PLC, podemos ver es algo parecido a esto. Lo vamos a encontrar, ¿verdad? Y aquí tenemos un PLC. Le damos doble clic, lo ponemos en alto relieve y queda así simulado. Si ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí tenemos I1, I2, I3, I4 y I5. Este de aquí, 5, 6. Tiene hasta I8, hasta 8 entradas. Pero nosotros vamos a utilizar I1, I2 y 3 en serie y 4 y 5 en paralelo. Entonces con I1, I2 y 3 vamos a utilizar una compuerta AND y con la otra I4 y 5 una compuerta OR para programar este autómata, como dice el significado. Y obviamente la salida que sería Q1. En otras palabras, podríamos decir también que esta función puede ser también como, puede llamarse también como Q1. Vamos a ver. ¿Verdad? De esta manera así, ¿verdad? Entonces, la función, ¿cómo me queda? Que Q1 por la función lógica es igual a I1 por I2 por I3, que eso me representa una compuerta AND, más I4 más, abro paréntesis y multiplico I4 más I5, que sería una compuerta OR, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros podemos formar las ecuaciones lógicas, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el tutorial, ¿verdad? Ya saben, si les gusta, marquen un like, ¿verdad? Y espero que les haya gustado. Cualquier consulta, estamos para servirle. ¿Ok? Gracias.